Hoy es domingo 4 de diciembre del 2016 y estamos con la continuación de nuestro tema Factor Tiempo. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de estar con nosotros la semana pasada? Levante su mano, por favor. Todos los que estuvieron la semana pasada. Hay algunos que por enfermedad no pudieron estar, pero estuvimos orando por ustedes. Y otros por trabajo hoy no pudieron venir. Pero bueno, Dios tiene cosas grandes. No deje de sincronizarse, de actualizarse con las enseñanzas que subimos a YouTube para que todos estemos en la misma página. Muy bien, quiero que me acompañes por favor a Génesis capítulo 37, versículo 2. Génesis capítulo 37, versículo 2. La semana pasada estuvimos analizando lo que para Dios es los tiempos. El tiempo de Dios y el de nosotros difiere grandemente. Si no estamos conscientes de eso, podemos desviarnos del propósito de Dios. Aquí hay un ejemplo que todos conocemos. Vamos a Génesis 37:2. Esta es la historia de la familia de Jacob. 2 puntos. José, siendo de edad de 17 años, todo el mundo diga 17 años. Un muchacho. José apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre Jacob. Informaba José a su padre la mala fama de sus hermanos. Era un poquito chismosito, ¿verdad? Siempre el hijo menor anda acusando a los hijos mayores, ¿verdad? Pues José no era la excepción. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Qué grave error, ¿verdad? Pero yo siento que no solo Jacob comete ese error. Muchos de nosotros como padres cometemos sin darnos cuenta ese terrible, horrible error, y yo diría pecado. La Biblia dice que no hagas acepción de personas, mucho menos manifiestes más cariño a uno de tus hijos o de tus hijas. Nunca. Pero Israel, o sea, Jacob, Dios le cambió el nombre a Israel, amaba más a José que a todos los demás hijos, y todos lo sabían, era evidente, porque lo había tenido en su vejez. Por eso lo quería tanto. Y le hizo una túnica de diversos colores. Le regaló el iPhone 7. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bueno, esa era la condición a los 17 años. Dice el verso 5, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos. ¿Y cuál fue la reacción? Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Echaron más leña al fuego. Ahora, detente un momentito, no sigas leyendo. Mira para acá, no sigas leyendo. Mira nada más la inmadurez de José. Cualquiera diría, bueno, a los 17 años cualquiera es inmaduro, pero él tuvo un sueño. Y si saben la historia, en ese sueño Dios le estaba revelando anticipadamente su destino, un destino grandioso, a tal grado que sus propios padres y hermanos iban a estar postrados delante de él. Eso les ofendió muchísimo porque sí lo entendieron, el sueño lo entendieron. José no estaba listo. Yo me imagino que después de ese sueño decía, wow, qué emocionante, tengo un sueño. Esto va a suceder, estoy listo. No, todavía no estaba listo, tenían que pasar muchos años. Vamos a saltarnos al capítulo 39, versículo 1. Ustedes conocen la historia, sus hermanos lo vendieron, lo dieron por muerto, lo reportaron muerto a su padre, y definitivamente ellos creían que él iba a morir y nunca más lo iban a volver a ver. Qué acción más terrible, asesinar prácticamente a su hermano menor.
Pero eso es lo que provoca el favoritismo, por un lado, de sus padres y la insensatez de José. Capítulo 39, versículo 1. ¿Estás aquí conmigo? Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado para allá. Lo compran como un esclavo. Pero aquí dice el verso 2, mas Jehová estaba con José. Momento. ¿Cómo que estaba con José? Oye, si así vas a estar conmigo, Dios, pues mejor no estés conmigo, por favor. Cualquiera diría eso y mucha gente dice así. Le decimos cuando está en un problema, Dios está contigo. Ay, les da hasta coraje cuando les dices eso. Dios está conmigo. Pues mira cómo estoy. Mira dónde estoy. Estoy en un hospital. Mira esto, mi esposa, mi hijo, mi salud, mi finanzas, mi economía, mi auto. ¿Cómo que Dios está conmigo? Sí, Dios está contigo. En la esclavitud, Jehová estaba con José. José no lo sabía, pero Jehová estaba con José. ¿Qué sucedió? Y fue varón próspero. ¿De la noche a la mañana? No. Pasó un tiempo. Él empezó a trabajar fielmente para este soldado. Y dice aquí la palabra en el verso 2, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Cómo sabía su amo de Jehová? Pues porque él le testificaba de su Dios. Ellos no conocían al Dios de Israel, al Dios y único creador del cielo y de la tierra. Ellos adoraban imágenes, ídolos. Pero Potifar conoció que Jehová estaba con él y que todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Todo. Así halló gracia en sus ojos y le servía. Todo el mundo diga conmigo, y le servía. Hermanos, muchos de nosotros anhelamos servir a Dios. Muchos de nosotros anhelamos tener bajo nuestros conceptos lo que es un ministerio. Y mira qué hermoso anhelo. Ojalá todos absolutamente tuviéramos ese anhelo. Cuando Pablo habla de los dones espirituales, él dice, ojalá todos profetizaran. Ojalá todos profetizaran, quisieran hacerlo. Es un deseo, es un anhelo de todos los padres espirituales, los pastores, ministros, apóstoles de ese entonces. Anhelaban que el pueblo de Dios fuera un pueblo de servidores. Y sin embargo, servir en el ministerio que Dios te dio en tu trabajo, en tu casa, recogiendo algunas bancas en la iglesia, es verdaderamente servir a Dios. Yo creo que José se acordaba de su sueño y decía, ¿cuándo voy a hacer algo grande para Dios? Ya lo estás haciendo, le decía el Señor. Me estás sirviendo a mí. Pero aquí dice la Biblia que no estaba sirviendo a Dios, estaba sirviendo a su amo, a su jefe, a su patrón, a su líder, a su pastor, a su concejal, etcétera, a la persona que Dios pone arriba de ti. Cuando tú sirves, estás preparando el camino para que Dios lo pavimente y te dé lo que tú tanto has anhelado. Pero necesitas primero ser fiel en lo poco. Una vez el Señor Jesús, y me impresiona esta palabra, Él llegó a decir, trató tanto de Jesús de que entendiéramos este principio, que dice que contó una parábola, está escrita en la palabra del Señor, y el próximo año vamos a estar estudiando los 4 evangelios sincronizados con la Biblia cronológica. Así que prepárate, se va a poner buenísimo. Pero una de las cosas que Jesús dijo y me impactó es que había un siervo de un hombre malvado, los dos eran impíos, pero la regó y su patrón pues ahora sí que se enteró y sabía que lo iban a correr. Y astutamente él empieza a entrevistarse con los acreedores de su patrón y les dice, ¿cuánto le debes a mi patrón? No, pues le debo $5,000. A ver, bórrale aquí con la goma y ponle 2,000. Y empezaron, lo borraron. Él traía los libros. ¿Y tú, cuánto le debes a mi patrón? No, pues yo le debo 10,000, no te preocupes, bórrale y ponle 6,000.
¿Y tú cuánto le debes? Yo le debo $100, ponle 20. Y así empezó a entrevistar a todos los acreedores, porque él decía, en el momento que me corra mi patrón, por lo menos, dice, sé que ellos me van a agradecer lo que estoy haciendo por ellos. Mira, hermano, estaba haciendo una tranza, estaba haciendo algo horrible, estaba haciendo algo que no es de cristianos, y sin embargo, el Señor menciona en la parábola que cuando el jefe, el patrón lo corre, se entera de lo que hizo, pero ya no podía hacer otra cosa, los libros estaban ya ahí, se le pasó. Y dice la Biblia que el patrón malvado alabó a este siervo por su astucia. Y el Señor toma aún este ejemplo tan mundano y tan injusto para decir, miren, los que son de afuera son más fieles en las riquezas injustas. Lo puedes ver. Los narcotraficantes se dedican a lo que se dedican. Dan su vida, su tiempo a sus negocios, a sus tranzas, a sus maldades, extorsiones, asesinatos, violaciones, y están ahí y no pierden la oportunidad de hacer crecer sus injustas ganancias. Hermano, y nosotros que tenemos las verdaderas, Cristo dijo, si en las ganancias infieles, las ganancias injustas, no fuiste fiel, no te cuidaste, no hiciste algo, ¿quién te va a confiar las verdaderas riquezas? Dijo el Señor Jesús. ¿Quién te va a confiar las verdaderas riquezas? A mí me impacta ese versículo porque ha generado mucha confusión. Dice, ay, ¿cómo Jesús está alabando a un mayordomo infiel y tranza? No, no es que le está alabando, está comparando que es increíble que mejor en el mundo la gente para las cosas mundanas es más fiel que nosotros que somos cristianos y no somos fieles y queremos que servir a Dios y queremos que Dios nos ponga. Pero el detalle, el cable que tienes que poner y quitar, no lo haces. No eres fiel en tu pequeño ministerio. ¿Cómo Dios te va a dar algo más grande si no somos fieles? Pero cuando tú eres fiel y dices, a mí se me encomendó y yo alabo al Señor por las personas fieles que tenemos, que sabemos que llegamos y ahí está el hermano, y ahí está la hermana, y ahí está cumpliendo. Y digo, wow, Señor, gracias, Señor. Hay alguien digno de confianza. Y José comenzó a ser digno de confianza y el mayordomo puso todo. Cualquiera diría, el Señor lo va a premiar, el Señor lo está bendiciendo. Y sáltate al versículo 20 del mismo capítulo 39 y usted conoce la historia. Dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Tú dirías, pero ¿qué pasó? Ya todo estaba bien, estaba prosperado. Sí, pero usted conoce la historia. La esposa de Potifar quiso acostarse con José y José fue fiel a Dios y fiel a su amo. Y el amo no lo mató porque lo conocía, dudó de su mujer, dijo no, y tuvo misericordia de él, pudiéndolo asesinar y matar, porque se decía que era el violador de su esposa, lo metió a la cárcel. Y dice el verso 21 otra vez, pero Jehová estaba ¿con quién? Con José. Y cualquiera diría, no, por favor, así no quiero que tú estés conmigo. ¿En la cárcel? ¿En la cárcel, Señor? Cualquiera de nosotros hubiera dicho, ya estuvo, Señor, ¿qué te pasa? Yo te estoy sirviendo, he sido fiel, he sido honesto. Mira, Señor, resistí día a día la tentación, no pequé contra ti ni contra mi amo. Pude haber tenido relaciones sexuales con la esposa de mi amo y no lo hice. Y mira, con eso me paga, Señor. ¿Tú ves algún versículo donde José le reclame a Dios? ¿Ves algún momento? ¿Tú crees que la Biblia ocultaría una cosa así? No, hermano, la Biblia es muy transparente y no hay ninguna referencia a que José se quejó. Mira lo que pasó, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Versículo 21, le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. Él era el que movía el cucharón, para que me entiendas. Él era el mandamás. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Todo el mundo diga lo que él hacía. Él era fiel en lo poco.
Pero ya habían pasado muchos años, hermano. Ya el sueño parecía irrealizable. ¿Quién podría sacarlo de esa cárcel con una condena de por vida por haber hecho eso? Imagínate, es un esclavo, es un extranjero, ni siquiera es egipcio. Es un hebreo. Menospreciaban a los hebreos y todavía se le ocurre a este hebreo, supuestamente, seducir a la esposa de un generalazo del ejército de Egipto. Él no tenía ninguna esperanza, hermano. Usted conoce la historia y vamos al capítulo 40, verso 23. Qué triste termina el capítulo 40. ¿Se acuerda del copero y el panadero que llegaron a la cárcel? Y dice el verso 23 del capítulo 40. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. José le interpreta el sueño, se cumple y le dice al copero: ay, cuando regreses a servir al rey, acuérdate de mí, mano, cuando vengas en tu reino, casi le dice, acuérdate de mí, háblale bien, sácame de aquí, haz algo. No, el copero se le olvidó, como le sucede a muchos de nosotros ingratos, que nos hacen un favor y se nos olvida. Capítulo 41, versículo 1. Aconteció que pasados 2 años, todavía pasaron 2 años, hermano, 2 largos años, tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Y dijo Faraón a sus siervos: mira, interpréteme el sueño. Vamos a adelantarnos un poquito más porque quiero llegar a mi punto. Vamos al verso 38. Usted sabe el sueño de Faraón. Usted sabe que llamaron a José, que José, por la gracia de Dios, lo interpretan. La Biblia dice, no me estoy adelantando porque es mucho lo que hay que leer, no quiero yo, usted lo puede estudiar, pero el punto es este en el verso 38. Y dijo Faraón a sus siervos, después de que José interpretó el sueño, le dijo a sus primeros ministros, a sus delegados, a sus gobernadores: hey, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Hombre, ya no era un muchacho. Un hombre en quien esté el Espíritu de Dios. Ay, que mira qué manera de honrar a Faraón, a José. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Ay, yo no me imagino lo que han de haber sentido sus brazos derechos e izquierdos de Faraón. Voltearon a ver a este hebreo diciendo: ¿pero cómo? Pero Dios estaba detrás de todo, y tomado por el Espíritu de Dios, Faraón empieza a declarar el cumplimiento finalmente del sueño de José. Dijo Faraón a José, versículo 41, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón, esto es increíble, quitó su anillo de su mano. ¿Tú sabes lo que representa el anillo de un faraón? El faraón se quita su anillo de su mano y lo puso en la mano de un hebreo, de un ex esclavo, ex prisionero, ex convicto, muchacho de 17 años que soñó con servir a Dios, pero empezó a servir a sus semejantes, a ser fiel en lo poco, y llegó la hora en que Dios lo puso en lo mucho, como dice su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dice, quitó su anillo de su mano Faraón y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en un segundo carro y pregonar delante de él: doblad la rodilla. Y ahí estaba el cumplimiento del sueño de José. Doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¿Te puedes imaginar esa honra que recibió José? Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Ay, hermano, qué exageración, ¿verdad? Todos quisiéramos llegar al cumplimiento de nuestro sueño lo más pronto posible. Y siempre, como dice su palabra, Dios tiene mucho más de lo que nos imaginamos y de lo que pedimos. ¡Mucho más! Eso que imaginaste, no, se queda corto, es más.
Yo estoy seguro que José jamás imaginó ni soñó, en su sueño no estaba tanto honor, tanta gracia, tanta, ¿cómo diríamos? Pues honra. Pero mira, vamos a seguir leyendo. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Ahora mira, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿De qué edad? ¿A qué edad se cumplió el sueño, la profecía, el propósito de Dios para José? Se estaba comenzando a cumplir a los, ¿qué? 30 años. ¿A qué edad se lo dio? A los 17. A ver, esos matemáticos, 30 menos 17, ¿cuánto es? 13 largos años para que se cumpliera. ¿Y usted cree que si José no hubiera sido fiel en lo poco, Dios le hubiera dado lo mucho? No. Dígalo con fe. No. Tú puedes echar a perder el propósito de Dios en tu vida. 13 años, ¿te parecen pocos? Pues más o menos fue lo mismo que le sucedió al gran apóstol Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 17. Hechos 9, versículo 17. Ustedes conocen a Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, el azote de los cristianos, el tigre de Santa Julia, para que me entiendas. Fue entonces Ananías, dice el verso 17, el hermano Ananías, el siervo de Dios Ananías, y entró en la casa que Dios le dijo que entrara. Y poniendo sobre Saulo las manos, está hablando de Saulo, le dice, hermano Saulo. Haz de cuenta que le dice, hermano Chapo Guzmán. Imagínate. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recuerda que estuvo 3 días en ayuno el pobre Saulo, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, me encanta esta expresión, inmediatamente enseguida, luego predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Hermanos, si hubiéramos estado ahí hubiéramos dicho, gloria a Dios, qué testimoniazo. No hombre, invitémoslo a predicar. No, consíguelo. Así hacen las iglesias de ahora. Se acaba de convertir a una persona, que venga a compartir la palabra. Dios santo, Dios guarde la hora. Está apenas recién convertido, pero como está en su fuego, en su primer amor, apantalla, ¿no? Y los pastores también se apantallan. Queremos que se convierte fulano de tal, la artista sultana, el político fulano, envíalo para que nos predique. Por favor. Cualquiera hubiera dicho, no, Saulo está listo, es un siervazo de Dios. De una vez, que sea uno de mis ancianos de la iglesia. ¿Verdad? Mira que estaba predicando con un denuedo en la sinagoga. ¿Estaba listo? No, para Dios no estaba listo. Verso 23 del capítulo 9. Pasados muchos días. ¿Cuántos? Muchos días. Los judíos resolvieron en consejo matarle. O sea, el tiempo de Dios no corre a la misma velocidad que nosotros. Quisieron matar a Saulo, ya llamado Pablo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos, los discípulos, guardaban las puertas de día y de noche, y los judíos malvados acechaban, guardaban, o sea, cuidaban las puertas de día y noche para aprender, para matar a Saulo. Querían sorprenderlo. Entonces los discípulos, verso 25, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Qué interesante, ¿verdad? Ha de ser una canasta bastante grande, ¿verdad? No sé qué se transportaba en esa canasta, pero aguantó el peso de Saulo y lo bajaron.
El verso 26 dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero ¿qué creen? Todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y ya habían pasado muchos días. Entonces Bernabé, gloria a Dios por este hombre, por este varón de Dios, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto el camino al Señor, les contó el testimonio. Miren cómo este hombre ya se convirtió, el cual le había hablado, cómo Dios Cristo le habló, Jesucristo se manifestó, le habló, cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Dios lo ayudó. Bernabé fue su representante, fue el Aarón delante de Faraón, ¿verdad? Casi, casi. Y estaba con ellos, dice la Biblia, el verso 28, Saulo estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle, los griegos, ¿verdad? Y a él no le importaba, era bien valiente. Dice el verso 30, cuando supieron esto los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Todo el mundo diga, y le enviaron a Tarso. ¿Cuántos saben que uno de los nombres de Pablo es Saulo de Tarso o Pablo de Tarso? ¿Por qué? Porque vivió mucho tiempo en esa región. Vivió mucho tiempo en Tarso. Pasaron muchos años, hermano, hasta que Dios dijera, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he encomendado. Mira, vamos a cambiar al capítulo 11, verso 19. La Escritura empieza a narrar lo que sucedió después. Muchos años después, hermano, en el capítulo 11, verso 19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre. Ya hubo una persecución, hermano. Ya la iglesia ya había cambiado todo, ya no estaba en su apogeo, ya empezaron a perseguir a la iglesia de Jerusalén y huyeron. Dice aquí que la persecución que hubo con motivo del primer mártir Esteban, al que mataron públicamente apedreándolo, ¿se acuerdan? Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, un lugar completamente no judío. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, pero dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, que era una región, una ciudad totalmente griega, que no eran del pueblo de Dios, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Y qué creen? Gran número, no poquitos, hermano, gran número creyó y se convirtió al Señor Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. La historia sigue, hermano. Bernabé los exhorta, empieza a ministrarles y en ese momento Bernabé dice, movido por el Espíritu Santo, dice, voy a ir a buscar a Saulo en Tarso. Dice el verso 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y encontrándole, hallándole, me llama la atención ese de hallándole porque no sabía ni dónde estaba, nada más sabía que estaba por ahí. Lo buscó hasta que lo encontró, le trajo a Antioquía. Y ahí se congregaron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? En la ciudad de Antioquía. Fue cuando cambiaron, ya no eran solamente los discípulos de Jesús, la iglesia, sino que la gente comenzó a darse cuenta que vivían como Cristo, pensaban como Cristo, actuaban como Cristo y entonces les apodaron a los seguidores de Jesús, de Jesucristo, del Mesías, porque Cristo es la palabra Mesías en griego, es Cristo en griego, la palabra Mesías en hebreo es Cristo en griego, es lo mismo, el ungido, el prometido. Entonces les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Por eso nos encanta cuando la gente dice, ¿eres tú cristiano? Sí, yo represento a Cristo, vivo como Cristo, pienso como Cristo, actúo como Cristo. Si hago eso, tengo derecho a ser llamado cristiano. Si no, no. Gálatas capítulo 1, versículo 11, por favor. No sabríamos mucho de lo que sucedió si no tuviera necesidad Pablo de escribirle a los Gálatas y corregir algunas cosas. Hermosa carta que le escribió Pablo a los de Galacia, a los Gálatas. En el capítulo 1, versículo 11, está escribiendo Pablo y dice, mas os hago saber, hermanos,
que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Fíjate qué interesante. El evangelio que yo predico, decía Pablo, no me lo dijo ningún hombre. Dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por eso sabemos, hermano, que Pablo fue el siguiente apóstol que Dios metió en su reino, porque todos los apóstoles, para ser apóstoles, tenían que haber visto a Jesús, estando con Jesús, caminado con Jesús. ¿Se acuerdan cuando escogieron a Matías y a Justo? Hicieron una rifa para ver quién era el que iba a sustituir a Judas Iscariote, pero uno de los requisitos era que hubiera estado con nosotros, decían ellos, que hubiera estado con Jesús. Bueno, Saulo de Tarso no vio a Jesús, no vivió con Jesús, no escuchó las enseñanzas de Jesús, pero la relación que había pasado, esos 13, 14 años que dicen los historiadores que pasó en Tarso, ese quebrantamiento, esa enseñanza, lo prepararon para ser la persona que todos sabemos que llegó a ser. Mira lo que dice, él recibió el evangelio por la revelación de Jesucristo mismo. Versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. O sea, no era solamente un simple perseguidor, era una amenaza. Perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Hermano, o sea, no nada más era una presión, él asolaba a la iglesia. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero dice, aquí viene el tiempo de Dios. Fíjate, el tiempo de Dios. A veces decimos, no, mi hijo, no, mi hija, no, mi amigo, ¿cuándo se va a convertir? Mi esposa, no, yo miro. Y cuando peor la miras, y cuando peor lo ves, y cuando él estaba con cartas, ya no se conformó con su poder, pidió más cartas para tener permiso para entrar a otras ciudades a perseguir a los cristianos, dice el versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, todo el mundo diga, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui, ¿a dónde? A Arabia. Y volví de nuevo a Damasco. Muchos años pasaron, hermano. Dios no le permitió entrar en el ministerio inmediatamente. Y eso que era un gran conocedor de las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero no estaba listo. No estaba quebrantado del todo. Versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Estaba ya juramentando lo que decía. Pasaron muchos años, hermano. Pero él era fiel. Él era fiel hasta que Dios lo escoge. Tú lo puedes leer ahí en el capítulo, si no me equivoco, 13 de los Hechos. Dios lo escoge, lo aparta. Dice así, después, pasados 3 años, en esto, versículo 20, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. 21, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oí decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Agarra tu boletín, por favor. Todos tomen su boletín. En los últimos 10 minutos que me quedan, quiero compartirles este mensaje. El tiempo soberano de Dios. Mira estas citas, te las puse a propósito para que medites. Antes de leerlo, hermano, siento en mi corazón que nuevamente vayas a Eclesiastés capítulo 3, por favor. Búscalo, yo sé que está después de Proverbios, Salmos, Proverbios, luego viene Eclesiastés, antes de Cantares, y en el capítulo 3, versículo 10 y 11,
Dice así, Eclesiastés 3, 10 y 11, la semana pasada lo leímos. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Repito, en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondrá el Señor. ¿Para qué es el trabajo? Para que te ocupes en él, para que seas responsable, para que le eches ganas a los estudios, para que le eches ganas al trabajo, le eches ganas a la responsabilidad que te dieron, al ministerio en el cual estás sirviendo en tu congregación. Sé fiel en lo poco, Dios te dará lo mucho. Versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Está hablando de Dios que dio el tiempo, lo puedes leer todo el capítulo en tu casa. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y dice la Escritura, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Hermano, en tu corazón y en mi corazón hay un sentimiento de eternidad. Por eso no nos sentimos a gusto. Cuando vamos envejeciendo, nos vemos en el espejo, empezamos a ponernos mal, decimos, pero ¿cómo ya va a acabar mi vida? Si ni no he hecho nada, tengo muchas cosas que hacer, quiero hacer muchas cosas, el tiempo se va tan rápido, porque hay un sentimiento de eternidad. Tú anhelas, yo anhelo la eternidad, Dios la puso ahí, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los seres humanos. Pero lo grave es esto, sin que alcance el hombre, sin que alcance la mujer a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Sí, hermano, nos cuesta tanto trabajo entender el tiempo de Dios, la obra de Dios, y nos desesperamos. Vamos al boletín, dice Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron al Señor Jesús diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mira la contestación, aquí hay un principio. Y les dijo, no os toca a vosotros, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. Aquí sazón significa fechas, épocas. No les toca a ustedes conocer las fechas, la época que el Padre, Dios Padre, puso en su sola potestad. Eso significa en su dominio, bajo su autoridad. Únicamente Él tiene el control de los tiempos futuros, el Padre, ni siquiera el Hijo, ni siquiera el Espíritu Santo, el Padre. Tito 1 dice en el verso 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y mira esta frase que subrayé, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Está hablando de la eternidad, está hablando del principio, pero está hablando de un debido tiempo, hermano. Jesucristo no vino ni un día antes, ni un día después del tiempo que Dios quería que Jesucristo el Señor pisara este planeta. Dios tenía el tiempo exacto. Y cuando ya parecía que ya Dios no hablaba, 400 años de silencio, llegaron ahí los macabeos a hacer algo, lo único que se conoce. Pero después de eso no había palabra del Señor, no había nada, había un total abandono aparentemente en el momento menos pensado. He aquí hoy os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y por eso en este mes nosotros recordamos el advenimiento y la venida de nuestro Salvador, Jesucristo el Señor. Aunque no nació en diciembre, pero es una buena oportunidad de estar agradecidos por el regalo más grande que Dios le ha dado a la humanidad. Amén. Primera de Timoteo 2. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, aunque algunas religiones dicen que tenemos mediadoras y que los santos son los mediadores. La Biblia católica romana dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Por quiénes? Por todos. De lo cual se dio testimonio, ¿qué cosa? A su debido tiempo. Hay un tiempo debido. Hay un tiempo que no es el debido. Y tenemos que discernir el tiempo. Hechos 3 dice, pero Dios ha cumplido así lo que, había antes anunciado por boca de todos sus profetas.
que su Cristo, su Mesías, había de padecer. Así que arrepentíos, dice Pedro, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, dice Pedro y Juan, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quienes de cierto es necesario que el cielo retenga, reciba. Aquí la palabra recibir significa retener. Es necesario que el cielo detenga un tiempo. ¿Cuánto? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Cristo no va a regresar por nosotros hasta que todas las cosas sean restauradas. Hay un tiempo de Dios y ese tiempo cada vez está más cerca. Cuando dicen gracias, Señor. Tiempo de restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. En 2 Tesalonicenses 2, inclusive para que se manifieste la maldad, hay un tiempo, dice aquí, en 2 Tesalonicenses 2, hablando del hijo de perdición, los que algunos llaman el anticristo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hermano, hasta las cosas buenas y las cosas malas suceden a su debido tiempo. Cuando tú y yo honramos esta verdad, podemos estar tranquilos. Hermano, ¿y mientras qué tengo que hacer? Fiel. Ser fiel y ser fiel. Porque si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién nos confiará las justas? Si dices que eres cristiano y han pasado años y no diezmas, no eres fiel. No eres fiel. En lo poco, ¿para qué recibir lo mucho? Pero pastor, es cuando menos tengo hoy. Pues es cuando más tienes que diezmar. Ay, ¿cómo está eso? Cuando menos tengo, cuando más deudas tengo. Exacto. Porque es la llave para la bendición y la prosperidad de Dios. Pero una vez más, no entendemos los tiempos. No, al rato, Señor, cuando tenga más tiempo, más dinero, más posibilidades. Hijo, te necesito usar. No, yo quiero que me des un apostolado. Ay, sí, hijo. ¿Qué tal si empiezas lavando los baños? Ay, no tengo tiempo, Señor. Ah, bueno, pues entonces se retrasa tu propósito. En lo poco tenemos que ser fieles. Estamos por terminar un tiempo y entrar a otro muy especial en Estados Unidos y el mundo. Qué importante es entender los tiempos en los que vivimos. Cristo declaró en Lucas 12:56, hipócritas, le dijo a los fariseos, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿No te das cuenta del tiempo en el que estás viviendo? El ser humano mira el paso de los tiempos de una forma muy diferente a como Dios lo ve. La palabra declara que el tiempo, las edades, las épocas y las fechas de los eventos futuros están, ya lo leímos, en la sola potestad del Padre Celestial. Ahora mira lo que dice Marcos 13:31 al 33. Dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre, solo el Padre, hermano. Mirad, velad y orad, estén alertas, estén en oración, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No sabemos cuándo Cristo viene, pero lo que sí sabemos es que Dios cumple sus promesas, cumple sus planes, sus propósitos a su debido tiempo. ¿Están conmigo? El tiempo que Él dispuso, que Él ordena y que por lo general no es el tiempo que suponemos nosotros. Pero de que se cumple, hermano, se cumple, sin lugar a dudas. Y yo digo amén. Hermanos preciosos, este es un tiempo de clamor, de búsqueda intensa de Dios. Es un tiempo de intimidad, es un tiempo de pedir que Dios se revele a nosotros como nunca antes. No es un tiempo de irte a ver la final de la Liga Mexicana. No es tiempo de irte a pasear, es tiempo de clamar, hermano. Es un tiempo de clamar. Mire, no se pierda la próxima semana. Voy a hacer por primera vez una predicación audiovisual. Una predicación con multimedia para que me entienda. Y voy a pedirle a mi hermano
Fer, que me ayude a grabarla. Él tiene en su corazón que empecemos a subir las enseñanzas, no solamente en audio, sino en video. Pues esa va a ser la primera en el nombre del Señor, porque es muy importante lo que vamos a ver. Una imagen habla más que 1000 palabras. No se la pierda, por favor, porque vamos a entender el tiempo de Dios. Y vamos a entender la necesidad que hay en este momento de que clamemos y busquemos a Dios como ningún otro tiempo, hermano. Así que yo estoy desde ahora convocando a que los primeros 30 días del año del 2017 estemos en ayuno y oración, hasta que sea la toma de posesión, y continuar siguiendo orando. Pero por lo menos los 30 días, no sé si es el día 30 cuando toma posesión. ¿20 qué? El 20, bueno, 21 días de ayuno. 21 días de ayuno, está mejor, me gustó más. 21 días de ayuno y oración para recibir el año. Alguna vez lo hicimos, pero lo dejamos de hacer, hermano. Tenemos que volverlo a hacer. Es una súper bendición para cualquier iglesia comenzar el año en ayuno y oración. Por cierto, que el día 31 en la noche, si ustedes gustan, yo estoy convocando, mi familia y yo, mi esposa y yo, a recibir el año en adoración, en la sala de mi casa, con todos los que quieran estar. A lo mejor ya tienes planes, pero piensa lo que Dios quiere hacer. Festéjalo en otro día. Ve de compras a otro día, haz lo que tú quieras, pero por lo menos de las 10 de la noche a las 12, 12 y media de la noche, recibamos el año en oración, en adoración. Yo los invito a todos, así que váyase preparando para ponerse sus guantes y traer sus mejores galas de oración para recibir con nosotros el año nuevo. Conocerle realmente es el objetivo de este tiempo, hermano, tiempo de adorarle. Terminé con esa expresión del canto, venid y adoremos a Cristo el Señor. Así dice uno de los cantos más preciosos de esta época. Venid y adoremos. Pongámonos de pie, por favor. Señor hermoso, Dios eterno, ayúdanos a entender tus planes y tus propósitos. Qué gran ejemplo tenemos, Señor, en Abraham, en José, en Daniel, en muchísimos otros personajes, Señor, que supieron esperar, como Ana, la promesa. Mujeres que supieron esperar. Mujeres que pactaron, que te hablaron de su corazón, que prometieron, hicieron votos a ti y los cumplieron al pie de la letra, Señor. Oh Dios mío, qué grande es tu destino y tu propósito, Señor. 400 años de esclavitud fueron muchos, Señor, para tu pueblo, pero no estaban listos. Pero llegó un día en que sí estaban listos, Señor. Por eso te doy gracias, Señor. Señor, hemos tenido muchos años en Nueva Generación, algunos de auge, otros de bajada. Pero tú nos estás preparando a todos, Señor, porque hoy quieres hacer algo diferente y nuevo. Yo te ruego, Señor, que todos entendamos el tiempo de la nueva generación y nos sacudamos todo lo que hemos tenido en el pasado, Señor. Y dejemos, como el apóstol Pablo, atrás el pasado y continuemos mirando al galardón, a lo que tú quieres para la nueva generación en Cristo. Señor, muchas gracias, Señor. Enséñanos a confiar en ti, Señor, a creer en ti, Señor. Tú quieres prosperarnos, quieres sanarnos, quieres bendecirnos, pero quieres que seamos obedientes, que ya no seamos oidores olvidadizos, Señor. Padre, perdóname a mí, perdona a tu pueblo. Se nos ha olvidado tantas revelaciones, tantas enseñanzas. Nos acordamos solamente 10 minutos después se olvida, Señor. Padre, que no sea así, que no sea así. Llévanos a una diaria meditación en ti, Señor. Perdóname por ser infiel, como hoy tu hija Vicky fue guiada por tu Espíritu para pedirte perdón, Señor. Reconocemos que no hemos sido muy fieles en nuestros dones, en nuestras capacidades, en nuestra economía, en nuestras finanzas. Señor, no hemos sido fieles con nuestra alimentación. No hemos sido fieles, Señor, con nuestro devocional. No hemos sido fieles, Señor, con la lectura de tu palabra. No hemos sido fieles al testificar. Hemos dejado pasar las oportunidades de aquellos que no te conocen, Señor. No hemos sido fieles al entregarnos más, al llegar tarde,
al faltar sin avisar. No hemos sido fieles, Señor, a las redes de hombres, a la red de mujeres. No hemos sido fieles, Señor, al discipulado. Señor, ¿cómo vas a levantar la nueva generación, Señor? ¿Cómo la vas a levantar? Yo te ruego, Señor, que nos hagas despertar y podamos mirar, Señor, el tiempo tan maravilloso. Gracias, Señor, se nos acabó el tiempo. Te rogamos que salves, que bendigas a la congregación que viene después de nosotros. Revélate a ellos, especialmente a su pastora. Revélate a ella, Señor. Sálvala, Señor Jesús. Sálvalos, Señor. Ten misericordia de ellos. Te lo rogamos en el nombre